Pues buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión del diplomado sobre psicología clínica. En esta ocasión, pues de acuerdo con lo que se dejó de tarea, en esta ocasión pues toca el turno de revisar algo acerca de los trastornos del lenguaje, que ciertamente pues también son bastante frecuentes, pero también afortunadamente son menos espectaculares o menos dramáticos, como en el caso del autismo, por ejemplo, que veíamos que pues era una patología pues bastante llamativa por la cuestión esta de la carencia de contacto visual, contacto emocional con el niño. Entonces, bueno, del niño y sus padres, más bien dicho. Bien, en el caso de los trastornos del lenguaje, primero tendríamos que contextualizar qué entendemos por lenguaje. Se supone que el lenguaje es una de las capacidades evolutivas exclusivas del ser humano que permite esa transmisión de información, ideas, puntos de vista, pensamientos, emociones, y que es lo que hace posible, pues justamente que se tenga la interacción social y también permite, pues lógicamente, la satisfacción de necesidades. En el caso del ser humano, pues es, como comentaba, es el hito evolutivo por excelencia. Intentemos pensar cómo sería la humanidad si no existiera el lenguaje en la actualidad. Pues básicamente no estaríamos aquí, para empezar. No estaremos aquí en esta sesión, me refiero. El lenguaje, desde el punto de vista psicológico, va a incluir dos procesos muy diferenciados entre sí, pero interrelacionados. Primero que nada, el lenguaje va a comprender lo que es la parte comprensiva. En el lenguaje comprensivo, básicamente podemos definir que es la forma en la que el sujeto comprende o entiende las instrucciones o la comunicación que se da a través del lenguaje. Es decir, el hecho de que el niño pueda seguir una orden sencilla en 3 pasos, dobla la hoja, ponla en el piso y cierra los ojos, eso denotaría finalmente que el lenguaje a nivel comprensivo está intacto y que aparte además hay adecuada coordinación entre lo que se está diciendo con lo que se está diciendo. El lenguaje comprensivo se puede afectar particularmente, al igual que otro tipo de lenguaje, se puede afectar a raíz de lo que es una lesión o una enfermedad del cerebro exclusivamente. Bien, el lenguaje comprensivo entonces por lo tanto va a ser esa capacidad para poder entender el contexto que significa la comunicación. Dentro del lenguaje comprensivo también está justamente el entender eh, cuestiones que van un poquito más allá de lo literal de la comunicación. Es decir, ok, el sujeto que se está evaluando siguió las instrucciones, las 3 instrucciones que leí hace un rato. Pero también dentro de lo que es el lenguaje comprensivo se va a incluir necesariamente el hecho de que el niño o el sujeto que es evaluado pueda entender una situación global e emprender un curso de acción. Otro ejemplo sería también entender un doble sentido, por ejemplo el sarcasmo, la ironía, el chiste. Finalmente hay sujetos que no comprenden los chistes a pesar de que los repitas una y otra vez, no los comprenden del todo. Y también lo que es tal vez el albur, sobre todo el albur en lo que es México, pues está muy a la orden del día, ¿no? Es una característica muy propia. Ahora, en ese sentido, el lenguaje, pues básicamente desde el punto de vista comprensivo, insisto, va a permitir que el sujeto se adapte a la sociedad, ¿sí? La otra parte del lenguaje, el otro tipo de lenguaje, se va a llamar lenguaje expresivo, que en este caso tiene que ver con el acto motor, es decir, con el habla, ¿sí? Y dentro de lo que es el lenguaje expresivo, pues, se puede hablar acerca de, supongamos, lo que es la parte de la fluidez, la secuencia, el timbre, el volumen, la entonación, etcétera, ¿sí? Esa sería la parte expresiva. Digamos así que la parte comprensiva es a nivel intelectual,
que tiene que ver con el contexto, y el lenguaje de expresión, el lenguaje expresivo, tiene que ver con el acto motor, con el acto mecánico de poder concatenar oraciones simples. Y dentro de esto está la parte o la posibilidad de establecer una comunicación con alguien más de manera fluida, ¿sí? No interrumpida. También de repente está la capacidad de, y sobre todo voluntaria, eso es muy importante decir. Dentro del lenguaje expresivo también tiene que ver mucho la parte de la voluntad, la intención y la voluntad de hacerlo, ¿vale? Bien, pasamos a continuación a revisar el primer trastorno del lenguaje según el DSM-5. Lo vamos a conocer como trastorno fonológico. El trastorno fonológico, por definición, va a ser una dificultad que tiene el niño en la producción fonológica. Es decir, a ver, de acuerdo a esta definición de trastorno fonológico, la alteración se ve afectada en lo que es el proceso de lenguaje expresivo, ¿sí? Porque dice que se interfiere con la inteligibilidad, es decir, lo que dice el niño no se entiende, así de sencillo, es el trastorno fonológico. Pensemos, por ejemplo, vamos a pensar por un ejemplo muy sencillo, para entender esto del trastorno fonológico. De repente intente leer un texto que usted quiera, tal vez a lo mejor con un chicle, o sea, masticando chicle, o por ejemplo con la boca llena, o sea, decir, hablar con la boca llena en cuanto a lo que es un bocado de lo que sea, e intenta hablar. Lógicamente va a ser hasta cierto punto muy difícil que se le entienda lo que está diciendo. Por esa razón, eso sería un ejemplo, bueno, obviamente no es lo mismo con un trastorno, pero esa sería la cuestión que tiene que ver con la inteligibilidad. Se supone que se tiene que entender, ojo, aquí en este caso, tiene que ver exclusivamente con el acto motor, ¿sí? Nada más, con el acto motor nada más, ¿sale? Y bueno, en este caso, pues básicamente se habla de que, dado que es un trastorno fonológico, viene de fonema, o la parte de los sonidos. Para que el niño pueda adecuadamente lograr una buena articulación de los fonemas de su habla, de su lengua natal, pues tiene que tener dos procesos que van ligados. El conocimiento fonológico, F con O, fo, ¿sí? Y aparte tener la capacidad bucal del aparato fonoarticulatorio para poder ser capaz de producir ese fonema, ¿sí? Y esa sería una precondición, un prerequisito para poder lograr una comunicación adecuada en cuanto a lo que es los fonemas. Bueno, ok, para poder realizar un diagnóstico de trastorno fonológico, primero que nada tendremos que decir tres condiciones que tienen que cumplirse de manera forzosa siempre. Uno, la producción de los sonidos del habla no es la que se espera de un niño para su edad y etapa de desarrollo. Es decir, supongamos un niño que tiene 6 años de edad, ¿sí? O 7 años de edad, y tal vez la forma de hablar es completamente ininteligible. Habla como bebé. Habla, ¿cómo se dice coloquialmente? Habla borucas, ¿sí? Así de repente farfulleo, o sea, ¿qué? Vemos que mueve la boca, ¿qué dijo? Que emite sonidos, pero estos no se entienden, ¿sí? Esa sería una condición. La segunda no es el resultado de una alteración, es decir, aquí automáticamente estaríamos descartando trastorno fonológico de niños que tengan o labio leporino, ¿sí? Que es una malformación genética, porque lógicamente en este caso ellos hablan, típicamente su voz es gangosa y no se entiende con mucha precisión. Claro, está que después de la cirugía correctiva pues sigue siendo
menos inteligible, pero sí sigue sonando un tanto extraño, ¿sí? En el caso de pacientes que tienen la bóveda poniendo el paladar hendido, ¿sí? Lo que es justamente una malformación que tiene que ver con el tubo, con la tráquea, con la garganta, que no sella completamente, y esto habla que esto permite, pues, esto impide, perdón, que el aire fluya libremente. Ok. La otra va a ser también considerar la edad del niño. El trastorno fonológico se va a poder diagnosticar solamente en niños de 4 años para arriba con un porcentaje de desarrollo normal adecuado. Por lo tanto, no podemos diagnosticar trastorno fonológico en sujetos menores de 3 años o con un antecedente de alguna anormalidad o disfuncionalidad en su desarrollo. Eso es exclusivamente algo que tiene que tomarse en consideración para poder diagnosticar correctamente trastorno fonológico, ¿sí? Lo repito, no se espera, bueno, lo que puede decir el niño no corresponde a su edad, ¿sí? Y a su etapa de desarrollo. Dos, no tiene que deberse a alguna alteración, ya sea del aparato fonoarticulatorio, los dientes, la lengua, y tiene que ser mínimo de 4 años para arriba, ¿sí? Sobre todo con niños que tengan un desarrollo normal. Si automáticamente presenta alguna alteración del desarrollo a nivel cognitivo, por ejemplo TDA, discapacidad intelectual, o por ejemplo autismo, pues en este caso ya no se diagnosticaría como tal trastorno fonológico, como patología central. Se anotaría la otra patología y se especificaría con alteraciones en el flujo del habla, ¿sale? Bueno, algo que ver con, sí, algo que ver justamente con lo anterior, se ha descrito como una posible explicación al trastorno, pues el que el niño tenga algún proceso inmaduro de simplificación fonológica, es decir, que no pueda articular correctamente los fonemas de su lengua, y también la articulación de los sibilantes. Perdón, la articulación de los sibilantes es justamente la capacidad de poder, la capacidad de poder articular correctamente aquellas palabras que tienen S. Si escuchamos un poco las caricaturas de antes, el gato silvestre de los legendarios Looney Tunes de Warner Brothers, donde aparecía ¿cómo se llama? El Bugs Bunny, Pato Lucas, Piolín, etcétera, y Porky, justamente son ejemplos de patología del lenguaje, sobre todo Silvestre. ¿Por qué Silvestre? Porque Silvestre tenía, si recuerdan cómo habla, golpeaba mucho, incluso se veía en la caricatura se veía que escupía al momento de hablar, y tendía a cecear. Esa es justamente la mala articulación de los sibilantes. Obviamente no con esto quiere decir que un niño que hable como Silvestre ya automáticamente tiene un trastorno fonológico. Puede ser que lo tenga siempre y cuando cumpla, perdón, con los anteriores prerequisitos, ¿sí? Pero esto tiene que ver justamente con la articulación de los sibilantes. ¿De qué lo vamos a diferenciar para poder hacer un diagnóstico certero? De básicamente estas situaciones. Primero que nada, variaciones normales del habla. Es frecuente que los niños pequeños, durante su proceso de adquisición del habla y del lenguaje, tengan algunas alteraciones, digamos, que se espera que sean de forma normal. De repente, sobre todo cuando apenas van dominando el lenguaje, pues sí como que tengan ciertas involuciones, se llaman, a lo mejor atribuidas tal vez a la parte emocional, de repente a lo mejor una cuestión de alguna enfermedad. Entonces tendríamos que distinguir, para hacer el diferencial, tendríamos que distinguir esas variaciones normales de un desarrollo, digamos, patológico del proceso del habla. Ojo, eso va a ser muy importante en todos los trastornos del lenguaje,
y en general, al momento de diagnosticar a un niño, las deficiencias a nivel sensorial. Puede ser que tenga problemas para decir los fonemas porque simple y sencillamente no tiene una buena capacidad auditiva. Por lo tanto, antes de, digamos, llevar al niño con un psicólogo, primero tendría que ir con un neurólogo, con el pediatra básicamente, para empezar, y lo más simple, que es lo más sencillo, para que él descarte digamos, la presencia de algún problema a nivel sensorial. Si fuese a nivel sensorial, pues obviamente va a tener que irse primero con un especialista, sobre todo con eso a nivel auditivo, o ahora sí ya con un foniatra, quien va a implementar pues una serie de ejercicios o actividades para justamente determinar un mejor avance, o para a lo mejor empezar a hacer que el niño empiece a hablar correctamente. Afortunadamente son ejercicios muchas veces muy sencillos. También tendríamos que descartar en todo esto una deficiencia estructural, ¿sí? Es decir, que al momento de revisar al niño, perdón, justamente no presente ninguna alteración en el tracto digestivo, en la lengua, en el paladar y en los dientes. Porque si tiene cualquiera de estos, automáticamente no sería trastorno fonológico, sería ciertamente un problema de comunicación, pero atribuido en este caso a una deformidad o malformación estructural. El término de disartria, y que significa incapacidad para articular, y el mutismo selectiva lo vamos a abordar un poquito más adelante. Bien. Otro trastorno que es bastante común también, y otra vez hay un ejemplo de ello en las caricaturas, va a ser el trastorno de la fluidez, tartamudeo o disfemia. Es lo mismo. Perdón, en el trastorno de la fonológico, la alteración era a nivel de la producción de fonemas, pero se sobreentiende que la fluidez, digamos, de alguna manera sí es continua. En lo que es el tartamudeo o disfemia, no hay alteración en la producción fonológica, pero sí la hay en la fluidez del habla, entendiendo esta como la libre expresión justamente de lo que se quiere comunicar. La definición que nos da el DSM-5 dice que es una alteración de la fluidez y la organización temporal normal del habla y habilidades del lenguaje persistentes con el tiempo. Insisto, lo que se afecta es el flujo libre de ese lenguaje, del habla. Ok. Permítame. Los síntomas específicos de la disfemia o el tartamudeo. Considero que es bastante común, es bastante, tal vez, sencillo hasta cierto punto identificar a un pacientito o un paciente que tiene tartamudez, ¿sí? Es repetición de sonidos y sílabas. Está repitiendo la palabra P, ahora la sílaba P, por ejemplo de pero, ¿sí? Prolongación de sonidos de consonantes o vocales. Está haciendo más largo el sonido, ya sea de las consonantes o vocales, ¿sí? Palabras fragmentadas, es decir, al momento de estar leyendo algo, diría más o menos palabras, palabras, es decir, la palabra la está seccionando, la está, digamos, partiendo, y justamente esto hace que pues estos pacientitos pues tengan un problema pues muy trascendente, muy importante, incluso que afecta a su desempeño académico y pues lamentablemente también su autoestima, sobre todo si el niño asiste a una escuela regular, pues va a ser tal vez objeto de burlas, de bullying,
justamente por su padecimiento, por su trastorno. Em, el bloqueo audible o silencioso básicamente es cuando de repente el niño se queda así como, antes de empezar a hablar, se queda como si estuviera en la luna, por así decirlo, guarda silencio, justamente porque está intentando expresar la frase o lo que quiere decir, pero sin tener que equivocarse. Y es como si de repente se queda así como, le preguntas algo y el niño se queda así, porque está intentando, o sea, se ve que está intentando eh, como decir la palabra sin equivocarse. Lamentablemente, como no puede, pues va a tardar tiempo en dar una respuesta, lo cual puede interpretarse como una falta de respeto, por ejemplo, pero no lo es. Simplemente es que no puede, ¿cómo decirlo? No puede explicar o no puede decir lo que quiere transmitir, o la idea que quiere comunicar. También tenemos lo que se conoce como circunloquio. Un circunloquio, hablando de, no es otra cosa más que reemplazar palabras por otras que sean menos problemáticas. Entonces de repente estos niños tendrían como una doble tarea. Querer comunicarse, ¿sí? Más aparte escoger las palabras con las cuales ya está teniendo algún tipo de problema, ¿sí? No sé, por ejemplo, en lugar de decir perro, lleva así como can, ¿sí? Que es más sencillo decir can que perro, ¿sí? Podría ser un ejemplo, ¿no? No tiene que ser exclusivamente así. Otros síntomas van a incluir una notable, y eso es lo característico del tartamudeo, un notable exceso de tensión física al momento de estarse comunicando. El niño se ve perturbado, o sea, se ve así como sacado de completamente de onda, hablando de tartamudeo, se ve como incómodo para hacerlo, para hablar. Estos niños, lógicamente, cuando los pasan al frente a leer, que el maestro no sabe que se trata de un niño con tartamudez, tienen un problema emocional mayúsculo. Porque uno, tal vez sea objeto de burlas, y número dos, por lo menos la parte de la cuestión social, de momento, de que el profe no sabe que es un niño que tartamudea, pues lo va a poner incómodo, ¿sí? Y va a mostrar esa tensión física. Bueno, algunas veces se presenta también repetición de palabras completas monosilábicas, por ejemplo, hablando de can, sí, no, tío, ¿qué otra podría haber? Oro, o sea, palabras que sean monosilábicas, ¿sí? Tiende a repetirlas, ¿sí? Bueno, conozco un caso cercano que no es tartamudeo, pero sí como que tiene esta cuestión de repetir palabras completas. Y justamente es el pero. O sea, no tiene problemas con las sílabas, ni con las iniciales, ni con las finales. Repite la palabra completa. Esa también es una forma de tartamudez, ¿sí? Suelen mostrar, por lo tanto, estos pacientitos ansiedad al hablar y limitación de la comunicación. No van a comunicarse de manera, digamos, social o de manera, digamos, voluntaria o intencional con otras personas. Tienden a aislarse más bien. Ojo, va a ser muy importante también como característica principal que no tiene que ser atribuible a ningún tipo de deficiencia sensorial o motora, daño neurológico por lesión cerebral, enfermedad médica u otro, trastorno mental, ¿sí? Tenemos que descartar todo esto para decir que algo efectivamente es un problema de tartamudez, un trastorno de la fluidez. Bueno, dejo en el video, en la presentación, dejo estos enlaces a dos videos. Me gustaría que los revisaran los dos, y una vez que los tenga revisados, pues le pediría que por favor hiciera anotaciones y justamente también las anexe pues a su reporte de lectura, ¿sí? Sobre todo porque creo que son videos no son tan largos, pero sí alargarían pues más de la cuenta la presentación. La vez pasada pues quise proyectar lo de autismo porque yo considero que es un trastorno que pues sí
debería de observarse en acción para poder entenderse un poco a lo que se refiere la clasificación sintomática. Bien, algunas características que nos van a poder ayudar para entender mejor al niño que tartamudea va a ser el hecho de una anticipación temerosa. Es decir, cuando de repente el niño escucha, ok, vamos a hacer una lectura coral, híjole, es cuando viene justamente los signos de ansiedad, los signos de estrés, y paradójicamente el niño se va a mostrar mucho más predispuesto, justamente por esa anticipación que está haciendo del problema, ¿no? Porque sabe que va a fallar, sabe que no va a poder decir las cosas correctamente, y eso le genera una respuesta de ansiedad, una respuesta de miedo. En algunas ocasiones el niño pudiera usar mecanismos lingüísticos para evitar la disfluencia, es decir, la alteración del flujo normal. ¿Cómo qué sería esto? Bueno, muy sencillo. Estos mecanismos lingüísticos serían reducir, por ejemplo, la velocidad normal del habla. Es decir, pausar completamente la expresión, como si estuviera hablando en cámara lenta, ¿sí? Y esto con la finalidad de intentar, y ojo, quiere decir intentar, no quiere decir muchas veces que lo logre, intentar reducir pues la alteración de la fluidez. Como lo estás diciendo muy lento, pues es menos probable que tal vez se equivoque, ¿sí? Otra cuestión que a lo mejor viene de la mano con todo esto es la presencia de la evitación, más bien la evitación de situaciones que involucren hablar o comunicarse. Estos niños típicamente son aislados, son muy reservados, no muy comunicativos y por obvias razones, no suelen tener muchos amigos, no son participativos en el salón de clases, porque fundamentalmente en cualquier salón de clases, independientemente de que sea la materia que sea, se trata de hablar, ¿sí? Ya sea a petición del maestro, por una pregunta directa, por una duda que tenga el muchacho, el alumno, etc. ¿Sí? En algunas ocasiones podemos ver que el niño con tartamudez, al momento de estarse comunicando y justamente de la mano con esa aprensión que tiene por comunicarse, puede haber alguna manifestación conductual, de repente retorcerse, frotarse las manos, cabecear, un montón de cosas. Todo esto implicaría justamente algunos movimientos motores, pero como que tienen como finalidad pues reducir un poco la ansiedad. Y lamentablemente lo que hacen es más bien complicarlo más, ¿sí? Hay diferentes, bueno, se presentan en el trastorno fonológico, perdón, el trastorno de la tartamudez, de la fluidez. Puede haber diferentes niveles de lenguaje, o sea, no quiere decir tampoco que el niño pues tenga una alteración que afecte radicalmente el lenguaje total. Lo va a hacer a diferentes niveles. Bueno, en la edad de inicio, tiene que diagnosticarse típicamente antes de los 6 años, más o menos va a empezar entre los 2 y los 7 años. O sea, a los 2 el niño habla, a los 2 empieza a dominar el lenguaje, todavía no se puede diagnosticar. 3 ya maneja un habla más completa, con más palabras, pero todavía no se puede diagnosticar como tal. Llega a 2, 3, 4, sí, a los 5 años, todavía no, aunque ya es notorio las alteraciones de la fluidez. Y solamente a partir de los 6 años es cuando se desarrolló por completo el lenguaje verbal, pues cuando se puede de alguna manera pues ya identificar claramente si es o no una cuestión de trastorno fonológico. Puede haber dos tipos de inicio, insidioso o repentino. El insidioso sería que paulatinamente el niño se empieza a desorganizar al momento de comunicarse, es decir, no es una alteración, o vamos bien, más bien las primeras manifestaciones conductuales o síntomas no se presentan así de la noche a la mañana, que ese sería el inicio repentino. Hoy está bien y mañana empieza a tartamudear. El insidioso más bien sería
pues básicamente desde que chiquito empieza a manifestar las alteraciones. Su inicio va a ser pues más bien gradual, ¿sí? Que esa sería la forma más común. Y ojo, muy importante, pues si hay un paciente, si hay un pariente que tenga alteraciones de la fluidez, que tenga tartamudeo o problemas del lenguaje, el niño posiblemente también lo vaya a tener, ¿sí? Y en este caso, cuando se habla de familiares de primer grado, nos referimos a papá, mamá o los hermanos. Si el niño en cuestión, el pacientito identificado, tiene algún hermanito o hermanita que tenga tartamudeo, pues muy posiblemente también él lo vaya a desarrollar en algún momento de su vida, ¿sí? De igual manera, en lo que es la parte del diagnóstico diferencial, se tienen que descartar alteraciones sensoriales, se tiene que también considerar mucho algunas disfluencias que son normales del habla, es decir, algunos niños pequeños que justamente tienen algún problema para hablar fluidamente, pero que no es tartamudeo. Parece que es tartamudeo, pero no lo es, porque típicamente estas manifestaciones, alteraciones, tienden a aparecer espontáneamente conforme el niño va creciendo y va agarrando habilidades comunicativas. Otra situación que debe también descartarse es que esto sea efecto de algún medicamento que se le esté dando al niño. Tal vez el Ritalin, tal vez algún medicamento, sobre todo psiquiátrico, ¿sí? Hay otras que de repente también se presenta, bueno, hay otras disfluencias de inicio en el adulto, es decir, el niño pasa normal toda su infancia, adolescencia, cuando llega adulto, de repente pues se presenta una alteración el adulto ya, pues ya con años, ya de edad, donde de repente pues esto no es igual a lo que es el tartamudeo, y puede ser que algún adulto actualmente tartamudee, pero no exclusivamente porque haya sido tartamudo cuando era niño, sino por otros factores, que puede ser generalmente una aprensión en la comunicación, la otra, algún tipo de problema con la respiración, algún tipo de problema también a nivel de consumo de drogas, que básicamente también afectan el lenguaje, ¿sí? Y sobre todo el habla. Y el trastorno de la Tourette, ese también lo vamos a ver posteriormente. En este caso, el trastorno de la Tourette es justamente ese trastorno donde de repente el niño, bueno, el paciente, tiene de repente un estallido de habla involuntario, no puede controlar, no puede reprimir justamente el hecho de empezar a hablar sin ningún tipo de demanda o de motivación en el ambiente para hacerlo. Es decir, estamos, por ejemplo, ahorita tranquilamente dando la clase, y si hubiera una persona más, de repente lo que hace esa otra persona es, sin que se le haya preguntado o metido en la plática, pues ella va a empezar a hablar, pero a vociferar. Eso sería una característica del trastorno de la Tourette. Bien, si recordamos un poco, se había establecido al principio de la presentación que los problemas de comunicación tienen que ver básicamente con lo que es la producción, perdón, lo que es la expresión y lo que es la comprensión. Lo que vimos hasta ese momento fueron los problemas de la expresión, ¿sí? Ahora veríamos un poco la parte de la comprensión, ¿sí? Y sería primero que nada un trastorno de la comunicación social que tiene un carácter completamente pragmático en los niños. Que en este caso es una dificultad también persistente en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Ojo, está subrayado uso social de la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué significa esto? Simple y sencillamente que el niño fonológicamente, en cuanto a la articulación y producción de sonidos, no tiene ninguna alteración. La alteración está en cómo usa justamente esa comunicación verbal y no verbal en un contexto social, que también se va a manifestar en deficiencia de la comprensión. Parece que no entiende bien el contexto y por lo tanto no va a ser capaz de seguir reglas sociales de comunicación verbal y no verbal en contextos naturales, ¿sí? Esa sería como la definición
del trastorno de la comunicación social. Los síntomas, para poder distinguirlo, bueno, primero que nada, el niño tiene problemas en el uso de la comunicación para propósitos sociales. Es decir, es en la interacción con el otro donde va a tener alteración. ¿Puede hablar? Sí, sí puede hablar. Para él mismo, también. En el juego solitario, también. Pero el problema es justamente cuando se le pone a ese niño con otros niños, para que interactúe con ellos. No lo va a hacer. Y justamente va a haber un deterioro en esa comunicación para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o necesidad del que escucha. Es decir, no va a saber cómo regular su propia comunicación para adaptarla a la del otro. O sea, es decir, son niños que a lo mejor, ok, siguen en su mundo hablando tal vez, pero pareciera ser que no escucha, ¿sí? Y por lo tanto estos niños van a mostrar también dificultades para seguir normas de conversación y narración, donde de repente básicamente no van a, tal vez puede ser que en un caso extremo no permitan que otro sujeto opine o intervenga en la comunicación, queriendo ellos, pues de alguna forma, acaparar toda la atención sobre sí mismos. Y otra cuestión también importante, estos niños tienen dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente, es decir, no entienden el contexto, ¿sí? No entienden el contexto de la comunicación. Van a abrirlo. De repente a lo mejor el niño se pregunta, ¿qué vamos a abrir? La casa, la puerta, el libro, la mochila, el carro, el regalo. Se supone que si estás en un contexto de la empresa, de la escuela, y el maestro dice, van a abrirlo, puede referirse a dos cosas, o bien sea el cuaderno, o bien sea el libro, ¿sí? Y estos niños no van a entender justamente esto, van a tener problemas para comprender el contexto, pues, de la comunicación, y sobre todo aquello que no se está verbalizando. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, o recuerdo ahorita, la parte de que estos niños no van a poder entender cuando se narra en tercera persona, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ellos más bien estarían acostumbrados a usar el pronombre yo o tú, nada más que sean primera o segunda persona. Pero el otro, de repente, se comunica, se informa, se leyó, se atendió, etcétera, etcétera, pues son palabras que refieren justamente a una forma impersonal de dirigirse, de expresarse. Y estos niños no lo van a entender. O si lo hacen es de manera muy deficiente. Estos niños, justamente por esa incapacidad para poder interactuar con otros sujetos a través de la comunicación, pues van a preferir aislarse o evitar cualquier situación donde tenga que ver de por medio una interacción social. O sea, prácticamente son niños que no tienen amigos. Este trastorno puede ser raro, de hecho, en niños de menos de 4 años, porque, una razón muy importante, porque a esa edad todavía el niño no desarrolla por completo las habilidades, digámoslo, como comunicativas propias de un niño mayor. Todavía no se preocupa mucho por el otro para poder comunicar, para poder platicar. Todavía está en su mundo, de hecho todavía, si lo vemos jugando, todavía tiende mucho a autodirigirse. Y están jugando los niños, están con su discurso, están representando la escena que están jugando, ¿sí? Las formas leves pueden manifestarse hasta la adolescencia, es decir, puede ser que el niño, bueno, el pacientito pase toda lo que es la infancia, la niñez, de manera normal, y es hasta después de la adolescencia cuando empieza a manifestarse, pero siendo así es una forma leve, no es tan complicado, no es tan severo. Y lamentablemente esas alteraciones tienden a ser duraderas, incluso a no desaparecer tan fácilmente, y pueden llegar a repercutir, o el niño puede llegar a tener problemas también incluso con la expresión escrita, ¿sí? Bueno, por último, para poder hacer un diagnóstico diferencial de este trastorno, la comunicación social, tendríamos que distinguirlo del espectro autista, por obvias razones. El autista, independientemente de la edad,
va a mostrar esa falta de receptividad o interacción a nivel social, como vimos la semana pasada. También de repente se tiene que diferenciar del TDAH, porque finalmente los niños con TDAH no es que no entiendan el contexto, simplemente no tienen la suficiente atención para poder entender toda la comunicación, ¿sí? Trastorno de ansiedad social, que en este caso se refiere principalmente a la fobia social, y es algo completamente delimitado. Es decir, estos niños, pues de repente pueden tener un trastorno que tenga que ver con la ansiedad, y va a haber manifestaciones muy similares o idénticas a las del trastorno de la comunicación social, pero sin embargo la causa es no en las áreas del habla, sino lo que es la parte de la ansiedad. Y por último, se tendría que diferenciar también de la discapacidad intelectual, ¿sí? Un niño con discapacidad intelectual, como por ejemplo con síndrome de Down, pues no va a entender para empezar nada, así de sencillo, porque a lo mejor su nivel cognitivo o su desarrollo evolutivo no le permite estar a la par del grupo de edad, y por lo tanto va a mostrar un desfase, ¿sí? Bien, quisiera cerrar la intervención del día de hoy con haciendo una aclaración muy necesaria. El habla es un proceso que tiene que ver con el cerebro. Fue hacia los años 1800, en ese siglo, siglo XVII, no, XVIII, que en Francia se presentan en la Francia de guerra, que en la Revolución Francesa, o alguna rebelión, se presenta un problema muy significativo. Bueno, digamos, en el frente de combate, pues había médicos, había cirujanos que pues trataban de curar las heridas, las lesiones de los caídos en combate. Dentro de estos había justamente un médico que era Paul Broca, ¿sí? Que pues atendía pues a los pacientes heridos. Le llega en una ocasión un herido que la única herida que tenía pues era una herida de bala en la cabeza, digo, nada más, ¿no? Digo, a comparación de repente soldados sin brazos, sin piernas, con algún agujero en el tórax, bueno, de repente pues era menos dramático esto. Resulta que pues el estado de salud del soldado pues no era tan delicado, sí se recuperó, y Broca pues lo vio justamente cómo iba desarrollando su normalidad. Lo que le llamó la atención fue algo muy sencillo. Después de la lesión y de la convalecencia, el sujeto no podía responder una pregunta de forma eficiente porque solamente decía la sílaba tan. A todo lo que le preguntaban los de Broca, su equipo, las autoridades, etcétera, de repente a todo le preguntaba tan. O sea, sí escuchaba porque finalmente emitía una conducta verbal, respondía, pero lo que respondía no estaba en consonancia con lo que quería decir, ¿sí? Y esto, de alguna manera, se llamó o se le puso afasia de Broca. Casi en la misma época y de alguna manera de forma simultánea, en otro poblado, pues se presenta igual también un herido de bala, pero con una lesión completamente contralateralizada de la que mostraba el paciente Tan. Es decir, tenía una herida en el lado opuesto de la cabeza. Y aquí, sorprendentemente, la sintomatología que describió Wernicke, que fue la persona que lo atendió, incluía justamente la capacidad de poder hablar, sí la tenía, sí la mantenía, pero pareciera ser que no comprendía el contexto. Es decir, me preguntabas su nombre, a ver, dime cómo te llamas. Decía un montón de cosas, ahora sí como de repente habló hacia Cantinflas, hablaba un montón de cosas, pero nada en concreto. O circunloquio, que también se llama así. Entonces se entendió que las funciones del habla están directamente centradas y asociadas con el cerebro. Y que aparte tenemos una cuestión que se llama conectividad interhemisférica,
que es lo que permite que justamente tengamos al momento de hablar una percepción pues general del asunto, ¿sí? Bien, es nada más como una forma de contextualizar este tipo de trastornos. Entonces estas patologías del lenguaje pues se van estudiando pues desde hace ya años, y justamente pues el DSM-5 concentra en sí mismo en esta área alteraciones que antes de repente eran disfemia, dislalia, disglosia, anartria, disartria, etcétera, etcétera, ¿sí? Para justamente concretizarlo nada más a estos trastornos que vienen incluidos en esta apartado. Bueno, por mi parte es todo. Agradecer profundamente la atención que presta el video, y como siempre sus dudas, comentarios, sobre todo dudas en la parte de lo que es la plataforma de Classroom, o a través de redes sociales o correo electrónico. Pues no me resta más que agradecer y desearle que pase un lindo y feliz día. Gracias.